Somos la clave. 92.9. En la 92.9 es combinación clave. 11 de la mañana con 7 minutos. Sigues en combinación clave. Ha estado este panel intenso. Intenso en los momentos que estamos al aire, se ha notado. Intenso en comerciales también. Exacto. Seguimos discutiendo de diversos temas. Pero estamos llegando al fin del panel ya, porque vamos a pasar a revisar los temas. Entonces, pero ofrezcamos la palabra. Sí, para hacer un cierre de los temas que hemos estado tratando. Felipe Cuevas. Yo insistí Ángela Bárbara Barraza. Verdad. No, yo insistí con mi tema, que me parece que sería interesante debatirlo en algún momento que todos estamos de acuerdo que la violencia no es positiva en ninguno de sus casos, pero analizarla bajo el prisma de la violencia estructural y, si quieren, también analizarlo bajo el concepto de la violencia cultural. Por tanto, focalizar la discusión en los estudiantes de que ellos traen violencia en cada manifestación me parece que es desconocer un problema que está enquistado en nuestra sociedad, que es la violencia estructural. Y eso me parece que es importante analizarlo, porque no solo se da con el caso de los estudiantes, se da con el deporte. Cuando gana Chile, o sea, es un desastre cuando gana un partido la selección, ver cómo la gente termina la concentración en Plaza Italia. Lo hemos conversado más de alguna ocasión. Hay una parte de la sociedad que anda buscando el momento para dejarla. Entonces, algo está fallando en nuestra sociedad. Probablemente las autoridades también de estos derechos sociales insatisfechos, que está generando la ebullición permanente y que, insisto, no es responsabilidad de los estudiantes ni la marcha de los estudiantes. Eso. Sí, ahora se registran incidentes en el frontis del Mineduca, es información que está circulando. Yo solo para complementar lo que decía Max, me parece muy bien que la gente se manifieste, es un derecho, pero también hay otros derechos como el libre tránsito, el desarrollar tu actividad, digamos, propia. Respecto a los comerciantes, qué sé yo, ojalá se logren conciliar esos dos derechos. Y como segundo punto es que tú no puedes combatir la violencia con más violencia. Eso es una contradicción, y por lo tanto ojalá la manifestación de la noche se desarrolle de la manera más pacífica posible, sobre todo atendiendo el contexto en el cual se sitúa esta manifestación, que es precisamente un estudiante que fue violentado, digamos, en una manifestación. Así que eso por mi parte. Ángela Barraza, el diario El Ciudadano. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirle a la gente que tiene que trabajar y que no se puede plegar a las movilizaciones durante la mañana, que aprovechen la instancia, que las demandas son justas y necesarias. Que se deje de criminalizar tanto el movimiento social, porque, como bien dijo Valentina Saavedra, son en relación a la proporción de gente que asiste a las movilizaciones, realmente la gente que causa desmanes son los menos, y lamentablemente los medios ponen el enfoque, no todos los medios, hay que recalcarlo, pero sí se pone el enfoque y la mirada dentro de la criminalización del movimiento social. Frente a esto también el tema de la violencia que hemos tratado en este programa. Me gustaría señalar de que no por nada se ha viralizado el protocolo de Fuerzas Especiales de Carabineros, no por nada se hace un llamado también a que actúen con extrema prudencia. Acá se han cometido abusos de poder. Yo quiero recalcar el punto de que Carabineros está entrenado, tiene herramientas que los estudiantes no tienen y que no en todas las ocasiones actúan conforme a ese protocolo y en relación a la violencia ejercida de manera contraria. La violencia por la violencia es una estupidez. Y bueno, eso, pues, hacer un llamado para que se sumen efectivamente a la movilización de hoy a la hora. Gracias, Ángela. Felipe Cuevas, presidente de la Juventud de la UDI. Yo también espero que la marcha, que a pesar de que no estoy de acuerdo que se autorice una marcha nocturna, se realice con la mayor tranquilidad, y ojalá el foco sea los puntos que quiere levantar este movimiento. Yo creo que no hay que criminalizarlo, pero sí es importante tener presente que en cada manifestación han ocurrido focos de violencia, y por lo tanto yo espero, digámoslo de otra manera, yo espero que la marcha hoy día de la noche no termine con ninguna víctima fatal, ni con ningún lesionado, ni carabinero, ni estudiante, porque la responsabilidad del gobierno en este caso va a ser absoluta. Felipe Cuevas, Ángela Barraza, Jorge Ramírez, don Máximo Quitral, muchas gracias. Muchas gracias. Por habernos acompañado en Combinación Clave, ¿sí? Ojo, vamos a recibir en el estudio a Isabel Castillo. Tenemos preparada la presentación, sí, oficial. Isabel Castillo, y también van a estar con nosotros gente del Archivo Nacional a propósito de el Día del Patrimonio que se celebra el
domingo. El domingo. 31 de mayo. Estaremos con Karin Pereira, que es profesional del Archivo Nacional. Eso es. Oye, pero faltó el león de la metro, ¿no? Ahí está. Lindo gato. ¿Cómo esos gatos? No está demasiado en el estudio, parece mal. Era Garfield. No, pero a mí me gusta la espontaneidad. Dijimos, faltó el león y al tiro salió uno rugiendo, pero, ¿no? Sí. Está igualito a Garfield, gordito ahí, echado en la esquina. Hoy si no le salió tan mal el rugido. No, si no salió tan mal. No le salió tan mal el rugido. Garfield es un gran actor. Sí. Lo vamos a traer, es más, lo vamos a traer todas las semanas para que haga el rugido. Exacto. En el momento, pero obvio. No está mal. Tiene hartas gracias nuestro editora. No, así es bueno. Tenéis que cortar el pedacito ese que dijimos. Acuérdate. Porque nos están esperando para el llamado por teléfono. Hay polémica en ciernes. Sí, ya les vamos a contar. Ya les vamos a contar. Exactamente. Estamos con Isabel Castillo, acá a mi derecha, para Hola. hablar de cine. Por eso el tono de la música. De teatro, esta vez. ¿De teatro vamos a hablar De hoy día? teatros y justamente de teatros de compañeros del Arci. Ah, qué lindo. Una obra de puros actores del Arci. Ah, mira, que estamos justo hablando antes con el dirigente de la Asamblea. Me toca un poco Testamental. profundo el tema porque yo soy actriz titulada del Arci. Me imagino. Así Y vamos que a hablar, fuerza para los compañeros que siguen estudiando allá. y vamos a hablar también del Día del Patrimonio, que es este domingo, 31. Está con nosotros Karin Pereira, ella es profesional del Archivo Nacional, para que nos abra un poquito la cabeza de qué es lo que se puede ver en el Día del Patrimonio. Cada vez se suman más instituciones públicas con la idea esa de abrir sus puertas muchas veces a cosas que no vemos cualquier día común. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un panorama para este fin de semana en específico. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene una familia tipo en Chile para recorrer el patrimonio? En el Día del Patrimonio, El Día del evidentemente. Patrimonio. ¿Cuánto demora la entrada a un museo, ponte tú, después a la moneda? Bueno, eso puede depender la cantidad de público que hay ese día. Ya. En general, entrar a la moneda yo sé que es muy difícil. Ya. Pero existen otras instituciones como en el Archivo Por Nacional, supuesto. que estamos en céntricos, o sea, en Miraflores, por ejemplo, está la sede de Miraflores y la sede de Matucana frente a la Biblioteca de Santiago, que son lugares que vale la pena recorrer y llevan público ese día. O sea, nosotros ya estamos invitando a la ciudadanía que participe el Día del Patrimonio y que nos visite y que prefiera, digamos, el patrimonio documental ese día. ¿Y cuál es la oferta del patrimonio documental para la gente? Tenemos, este año es un año súper especial para nosotros porque abrimos las 4 sedes, ¿ya? Del archivo, 2 sedes en Santiago y 2 en regiones, en Iquique y en Araucanía. Y la gente va a poder encontrar los tesoros del Archivo Nacional, tesoros desde el periodo colonial hasta siglo XX, pasando por documentos formativos de la colonia, las crónicas, las constituciones, documentos que relatan, por ejemplo, movimientos sociales como la matanza de Santa María, la lucha para recuperar la democracia ya en el siglo XX. Entonces, cruzamos por toda la historia del país con los ojos puestos en los documentos. Con el correspondiente relato para los más chicos. Exacto. Nosotros tenemos pensado guiar las exposiciones que van a ver ese día y somos los mismos funcionarios, además esto es muy bonito porque somos los mismos funcionarios que hacemos esa visita. Por lo tanto, conocemos los espacios y para nosotros es muy positivo abrir ese día porque podemos mostrar lo que hacemos en el cotidiano, que no somos tan conocidos, por ejemplo, como una biblioteca o como un museo. Entonces, para nosotros es muy importante recibir a la gente y contarles lo que nosotros hacemos con los documentos para que estén accesibles a la ciudadanía. Ahora, yo me imagino, estamos hablando con Karin Pereira, es profesional del Archivo Nacional, este énfasis que se hace en el patrimonio documental, ¿no? A lo mejor es un prejuicio, pero da la sensación de que, prima facie, por lo menos así, que a propósito de lo que tú mencionas, estos documentos que mencionas, que apela en primera instancia a un
público más documentado, más instruido, que entendiendo, digamos, la importancia de estos episodios que tú mencionas a la pasada, es conocedor de estos episodios y por lo tanto tiene luego el afán de alucinar con verlos en vivo y en de directo. ver esos documentos escritos a mano. No sé si es así y si, bueno, el afán, me imagino ahora, del Archivo Nacional es justamente masificar esto. Exacto, ¿no? sí. Nuestra intención es que este día sea un día en que vaya la familia. ¿ya? Okay. Que vaya la familia, con los niños, etcétera. ¿Por qué? Porque en la semana justamente son los investigadores, son los docentes, los que van al archivo, los académicos, abogados. Es un público que nosotros tenemos fijo. Pero la idea de este día es que vaya la ciudadanía y pueda conocer el patrimonio que nosotros custodiamos. Por eso mismo nosotros hemos puesto el esfuerzo en generar cédulas, descriptores que acerquen ese documento a las personas, sin necesidad de tener mayores conocimientos en historia y en los temas que tratan los documentos. Por ejemplo, este año se rescataron los tesoros del Archivo Nacional, y en el Archivo Nacional de la Administración, donde yo trabajo, ella en Matucana, hemos destacado documentos y queremos que hablen por sí solos. Por ejemplo, un documento sobre la apertura de una escuela, sobre la Ley General de Instrucción Primaria, que establece la gratuidad de la educación en 1920. Por lo tanto, son temas súper actuales que están, digamos, en todo en nuestro pensamiento, en nuestra actualidad, en las noticias. Por ejemplo, está el tratado, una copia del tratado que firmó Chile y Bolivia en 1904, que se está discutiendo en La Haya. Sí. Perdona, ¿y eso uno lo puede ver? Puedes ver. O sea, llegas ahí para verlo, te lo explican. Exacto, y va a tener un Espectacular descriptor verlo así, ¿eh? donde Sí. tú vas a poder acercarte y ver el documento. No tocarlo, obviamente, No. porque... Oye, pero ojo que a uno le gustaría de sí, repente tocar, sí, aparecer, por uy, supuesto, lo tocó, o sea que- pero yo entiendo que no se puede. Exacto. Nos quedamos sin defensa en La Haya. Pero que podría ponerle Carol y Pipe siempre juntos. Lo que pasó ¿Sí? en el Museo Sal, de se Historia llama Natural, locamente. claro. Oye, Claro. no sé si es... perdón, los documentos que ustedes custodian permanecen en el edificio de Matucana, en su gran mayoría. Tengo una idea, a lo mejor, o a lo mejor lo hacen. Si uno pone, a propósito de esta idea que me parece tan bonita, que los documentos hablen por sí solos, si colaboraras, por ejemplo, si fuera parte de la visita que se hace a Cancillería, porque las familias quieren conocer el edificio de la Cancillería, y en el recorrido que hacen por el edificio de la Cancillería se encuentran o se encontraran ahí, por ejemplo, con el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. Si en la visita que se hiciera al Ministerio de Educación, las familias hacen y conocen el edificio y ven ahí, en el Ministerio de Educación, in situ, el Documento de la gratuidad. la instrucción primaria, ¿no es cierto?, de 1920, probablemente también... pero no sé si se puede hacer eso. Claro, esa es la pregunta que le hago a Karin Pereira. sacarlos del archivo, en el Sacarlos fondo. del archivo. Los Estos documentos tesoros no pueden salir no del pueden archivo. abandonar el archivo. Nosotros nos regulamos por un decreto, un DFL, un decreto con fuerza de ley del 5.200, y ese decreto, esa norma, establece que los documentos no pueden salir del Archivo Nacional. ¿En qué condiciones están? Yo iba a preguntar eso. Están en buenas condiciones. Perdona, ¿y eso significa poder mantenerlos? Y pregunto porque yo sé que es complejo mantener documentos que pueden ser centenarios con una luminosidad especial o a oscuras, con una cierta temperatura. ¿Estamos haciendo esa pega? ¿Se puede hacer? De hecho, en el caso del archivo histórico, estos documentos, los tesoros, se encuentran en una bóveda, ¿ya? En una bóveda de acceso controlado, en la cual regularmente están midiendo temperatura, humedad. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el archivo custodia cartas de Pedro de Valdivia que tienen ya 400 años y siguen intactas. Y tenemos que pensar que tenemos que hacer eso con todos los documentos que tenemos para que las próximas generaciones puedan conocerlo. ¿Y cada cuánto tiempo tienes que trabajar sobre esos documentos?
Bueno, trabajo eso curativo. depende del estado del documento. Ahí interviene la unidad de conservación y restauración, que maneja todas estas técnicas para preservar de mejor manera los documentos, para intervenir en caso que haya que hacerlo. Perdón, ¿se llega al punto en que hay que intervenir o ya está todo Entiendo regulado como para que no? Sí, entiendo que en algunos casos hay que intervenir. Por ejemplo, en el caso del Archivo Nacional de la Administración, que custodia a los notarios y los conservadores, que son documentos sensibles a la ciudadanía, porque ahí hay escrituras públicas, están los registros de propiedad. La consulta de esos documentos es frecuente. Por lo tanto, en algunos casos la encuadernación sufre deterioro y en ese sentido ahí interviene esta unidad que tenemos en el archivo que nos ayuda a prolongar la vida útil de los documentos. Estamos hablando con Karin Pereira, ella es profesional del Archivo Nacional a propósito del Día del Patrimonio del 31 de mayo. O sea, aquí hay varias historias, digamos. El documento o los documentos en sí, por una parte, pero también me imagino que habrá historias respecto de cómo se llegó, cómo se rescataron algunos de estos documentos que no siempre estuvieron en un archivo nacional. ¿Cómo se habrá llegado a estas cartas de Pedro de Valdivia, que tiene 400 uno se pregunta años? lo mismo. Y para complementar lo que dice Álvaro, ¿hay todavía muchos tesoros como este que están en manos de privados en Chile? De coleccionistas privados, por ejemplo. ¿Cuánto se entrega al archivo? ¿Hay donaciones todavía? ¿Cómo se maneja? ¿O el archivo compra cosas que le interesa que se resguarden como por un bien público, un bien ciudadano? Bueno, yo sé que los particulares tienen documentos. ¿Cuánto tienen ellos? Desconozco. Están como en colecciones privadas. Exacto. Y el problema que tenemos en relación a eso es el acceso. Los particulares no dan acceso al documento como sí lo hace el Archivo Nacional, ¿ya? Entonces es una problemática. Y en relación a la compra o adquisición de documentos, el Archivo Nacional tiene una política de adquisición de documentos. Anualmente tiene un presupuesto, se hacen propuestas y los expertos evalúan esos documentos. Últimamente entiendo que se ha comprado un documento de 1506 y eso ha modificado nuestras fechas extremas. Nuestro documento inicial partía en 1538, era una ejecutoria de Dalguía preciosa de Antón de Azoka. Es más antiguo. Y este es más antiguo. ¿Y quién lo tenía? La Eso ahí sí que no lo sé. Se lo pueden preguntar a Emma de Ramón, a nuestra directora, que entiendo que va a venir en otra ocasión. Sí. Ella puede manejar esa información. Pero estamos en eso, o sea, incrementando nuestros fondos y por transferencias documentales siempre ingresan documentos de los servicios públicos. Claro. Por lo tanto, actualmente, o sea, tenemos mucha información y cada año se va modificando esas fechas y la cantidad de documentos que nos llegan. Ahora, ¿cómo aparece? Decir, porque uno dice, bueno, ¿y dónde estaba antes este documento? Los particulares estarán al tanto de esos documentos que tienen, estarán al tanto del valor patrimonial que tienen. ¿Esto es de común ocurrencia, por ejemplo, que aparezca un documento que es del año 1510, dijiste, ¿no, Karin? 1506. 1506, claro. El año 1506. La verdad, Álvaro, yo desconozco mayor información en relación a eso, pero creo que es una buena pregunta. O sea, saber qué tienen, cuánto tienen los particulares en relación a los documentos que son parte de la historia nacional. Porque si uno tiene un documento de esa... aquí hay algo bien jodido en el límite entre la propiedad privada y la propiedad pública. Aquí evidentemente cumple un objetivo de interés público. Exacto. El hecho de tener un documento. Entonces uno lo que haría es más bien estar deseoso de entregar este documento. Yo concuerdo contigo. Y en relación, mirado este problema desde el punto de vista desde la archivística, ahí me alejo un poco de mi formación de historiadora. Te puedo decir que para nosotros como archiveros un documento suelto no tiene mucho valor. El valor del documento lo da el conjunto, el grupo de documentos, el que le da el contexto. Entonces, este afán de juntar de documentos sueltos
la verdad que para nosotros no tiene mucho sentido. Nosotros valoramos el conjunto, lo que nosotros denominamos fondo documental. Pero si ese documento es complementario a lo que nosotros tenemos en el Archivo Nacional, está esta opción de adquirirlo mediante una licitación que se llama con unas bases reguladas y que se hace anualmente. Ahora hay un tema práctico también, por razones de formación. A mí me tocó hacer un trabajo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que era traspasar por ejemplo, documentos que obraban en las vistas fiscales de la Real Audiencia del siglo XVIII. Pero, ¿cuál era el trabajo que había que hacer? O sea, el documento existía, que había que transcribirlo. Que había que transcribirlo porque estaba escrito en un... a veces no se entendía, era ilegible, o en castellano antiguo. Claro, uno se encontrará con esta documentación. Alucinas con el hecho de que sea el original. Querrás también leer y entender lo que dice. No sé si hacen también si el Archivo Nacional ha hecho ese trabajo y si está disponible también para la gente que visite ese trabajo se hace a través de la paleografía, que a mí me apasiona. Es un trabajo. Es un trabajo. Eso es un tesoro, digamos, en sí, arduo, ese trabajo. Sí. Porque no solamente hay que leer, sino que hay que interpretar los documentos antiguos, los nexos, las abreviaturas que tiene el documento. Porque no solamente es lo escrito, también los documentos antiguos incorporan figuras, imágenes, inclusive garabatos de los escribanos o de los plumillas que estaban redactando el documento. Hace poco y buscando... Los garabatos garabatos y rayas, por ejemplo, me he encontrado muchas con prácticas de firma, de plumillas que a lo mejor estaban ensayando su firma para luego estamparla en un documento. Entonces, buscando también una carta de manumisión para mostrarla para el Día del Patrimonio, me encontré con que un plumillo, un escribano, había dibujado un escritorio, una silla, una flor, ensayado su firma, y son imágenes preciosas de comienzo del siglo XIX, a tinta. Los documentos son un mundo, no solamente hay letras ahí, hay panfletos, están estos garabatos, tenemos mapas, por ejemplo, tenemos una mapoteca preciosa que da cuenta, por ejemplo, de los mapas de los jesuitas, de Claudio Gay, de la construcción de los ferrocarriles. Entonces son joyas, son verdaderas joyas. Y las puertas del Archivo Nacional desde el 31 de mayo están abiertas de 10 a 3 de la tarde en las sedes de Santiago y en las sedes regionales, que este año abrimos las 4 sedes. Las 4 sedes, para repetir, quedan en Iquique. Santiago, tenemos el Archivo Nacional Histórico en Miraflores, 50, y el Archivo Nacional de la Administración en Matucana 151, y el Archivo Regional de la Araucanía en Temuco. Qué bonito. Bueno, ahí hay un panorama. Dime. Sí, quería preguntar, para que la gente entienda la importancia que tiene esto, y probablemente no salen los diarios y no tienen la cobertura que tiene, pero ¿ha habido algún accidente grave que lamente el Archivo Nacional a lo largo de esta historia que haya significado una pérdida de patrimonio? ¿Hay algo que sea especialmente...? Sí, tuvimos un episodio doloroso que fue el robo de documentos patrimoniales, el año 2009. ¿Robo? Estamos hablando de 6 años. ¿Qué se robaron? Fueron documentos de Claudio Gay, de algunos fondos emblemáticos. Lo positivo es que se recuperó la mayoría. Sí, porque estos fondos son monumento histórico, por lo tanto hay penas asociadas a ese delito. Entonces, lo positivo, como les digo, es que se recuperó una buena parte de ese hecho. El robo se hace con algún fin lucrativo, digamos. ¿Se habrá tenido conciencia de que se estaba robando para después vender a coleccionistas o algo así, o no? Yo la verdad es que no manejo toda la información, porque yo estaba estudiando afuera en ese momento. Bueno. Pero fue un golpe bastante duro para la institución y bueno, a partir de eso se tomaron medidas en relación a la seguridad de los documentos y a la preparación también de los funcionarios para enfrentar situaciones. Bueno, Karin, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Karin Pereira es profesional del Archivo Nacional y con toda esta conversación nos deja invitados para el domingo 31 a propósito del Día del Patrimonio, porque abren las sedes para ver este tipo de documentos.
y es interesante saber, bueno, y lo mismo que nos contaba, cómo se adquieren, desde cuándo son, qué es lo que podemos encontrar. Así que, Karin, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y si me lo permiten, mandar un saludo a mis compañeros que están trabajando para que todo salga bien ese día. Muchas gracias. A ustedes, gracias. El Archivo Nacional va a estar todos los días jueves con nosotros. Ah, notable. Sí. Así va a ser. O sea, es decir, Emma de Ramón, como lo anunciaba Karin, probablemente va a estar el próximo jueves. Pronto. ¿Viene con documentos? No. Para tocar. Ya hacemos Muchas una gracias, pausa. Karin. Chao, Karin, que les vaya súper bien. Gracias. Pausa, volvemos. Quédate con nosotros, pues a la vuelta sigue el debate en la 92.9. Es Combinación Clave. En Radio La Clave, tu nueva número 1. En la 92.9 es Combinación Clave. ¿El J? ¿Y el J? ¿Qué ¿El pasa con el J? J? ¿El león? ¿No? Ah, ¿Y sí, el león? No, ¿el león de...? Garfield. No es Tartares. Sonamos. Oye, agradecerle a los amigos del... Muéstralo ahí, mira. Amigos y amigas del Archivo Nacional. Chuta, es que la cámara Ahí, aquí, no, vamos, muy bien, no- muy excelente. Está. ¡Ey! Imágenes del Salitre que nos han regalado. Ayer la Vinca Jackson nos regaló su librito, así Sí. que la Isabel Castillo cada vez que venga nos va a tener que traer una película. Lo siento, Isabel. Claro, te pusimos ahí la barrera, pero lo siento, así es. No, sabes que nos regalaron un set que tienen la gente del archivo, que me imagino que le hace regalo a la visita oficial, y ellos de buena onda nos traen el regalo acá, y es bien bonito porque hay una serie de registros históricos respecto a todo lo que ellos tienen en relación a la explotación del salitre en Chile. Y viene acompañado de una serie de láminas que ellos nos explicaron todo el proceso, pues unas láminas gigantes que tienen de publicidad del salitre para otros países en esa época. Que cómo salían en distintos idiomas. Hablaba recién en Bélgica, lituano, sí. en francés, bueno, en fin, en árabe hay mucha, y cómo se promocionaba el salitre chileno en otras partes del mundo. Es bien impresionante porque uno cree que en esa época no pasaba nada de eso, que todavía no existía. Ahí Y está el estaba marketing. toda la publicidad y cómo se orientaba con distintas cosas hacia, no sé, en algunas láminas es puras frutas, por ejemplo, para entender que es un abono para el suelo, en fin. En otras se mostraban a una supuesta mujer chilena, pero que parecía más una mujer caribeña, Sí. más desabrigada, muy curvilínea, en fin, con fruta. Entonces, a cada mercado, porque, bueno, la publicidad es muy antigua, a cada mercado se le entregaba una fórmula distinta para que asociaran con este producto. Es bien interesante. Producto que fue motivo de guerra. Además. Producto estrella en esa época. Exactamente. Sí, absolutamente. Isabel Castillo, ¿cómo está? Bien, se me apagó el computador. ¿Se le apagó el No, computador? pero ¿cómo? Pero que se fue la batería, A Isabel. ver, a ver. Ahí está. Ahí, Eso. ahí está. Viene con su torpedo como Sí. tiene que ser. Sí. Para contarnos un poco. Yo esta vez les traigo una obra de teatro. ¿Cuál? Una obra de teatro, como anteriormente les dije, de compañeros del ARSI, que se llama Historias de amputación a la hora del té. Es una obra dirigida por Javier Casanga y la dramaturgia es de Carla Zúñiga. Esta obra gira en torno a Laurita, una niña de 20 años que padece cáncer de mama, tiene solo una semana de vida y su deseo es conocer a su papá. Ella vive con su abuela de 80 años, Laura, quien hace todo lo que está a su alcance para cumplir ese anhelo y aliviar su enfermedad. Esta es una obra con puros personajes femeninos, pero que los interpretan hombres, todos. Y el eje central de la obra es la falta de libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y su imagen, teniendo que obedecer a los paradigmas patriarcales que la dominan desde fuera. Ese es el sentido de que sean hombres quienes exactamente. interpretan personajes femeninos. Femeninos. O sea, en sí es un significado. Sí. Ese- La obra habla de varias cosas. Yo me centré en el amor y en la soledad, en específico. Porque esta falta de libertad también encubre una carencia fundamental en nuestra sociedad, que es la falta de amor. Esa falta de amor que García Márquez definió como la soledad de América Latina, y ese amor que Humberto Maturana define como la emoción que reconoce al otro como un legítimo otro en la convivencia. En otras palabras, el amor se trata de valorar la diferencia como algo constitutivo del humano. Entonces, ¿qué sería lo opuesto al amor en este caso? La intolerancia, la imposición de modelos que niegan la expresión de lo diverso. Y en el caso de la obra, el cáncer de la protagonista expresa la violencia impositiva de prototipos de mujer universal que nos hacen esclavizar el cuerpo. Al faltarle su pecho, al ser hombres que interpretan la obra, se habla de la agresión al cuerpo femenino en todas sus dimensiones. Pero
yo también me quiero centrar, hablando anteriormente, en el núcleo de la soledad que se ve reflejado en el papá de Laurita, porque ella lo intenta buscar y cuando lo encuentra, se da cuenta que su papá es un travesti. Entonces ella le pregunta por la relación que tenía con su mamá. Y el papá le responde que la mamá de ella fue lo peor que a él le pudo haber pasado en su vida. Entonces, de esta forma, vemos reflejada la intolerancia, pero la intolerancia entendida como la falta de amor en una sociedad que niega toda la legitimidad del otro en la diferencia. O sea, nosotros no somos capaces de reconocer ninguna diferencia. El papá de Laurita tiene que esconder y no puede expresar libremente su emocionar, su afectividad, su sexualidad, y se ve conducido por estereotipos sociales a reprimir su homosexualidad y buscar una mujer para poder satisfacer a una sociedad. Y así vemos que Laura, esta niña enferma de cáncer, es la hija de la intolerancia que se niega a reconocer que la sociedad tiene un origen diverso y una expresión multiforme. Siendo la obra en sí, por lo que uno describe, hemos estado mostrando ciertas imágenes en el streaming, también la obra en sí es la puesta en escena de este cáncer, del cáncer, que es la falta de amor, a la que se le atribuye, entre otras cosas, también la enfermedad, digamos. Y la enfermedad como tal en la sociedad como una enfermedad emocional. La abuela de Laurita hace tantas cosas para sanarla de su cáncer, que en un momento llega un personaje... Además, esta obra es muy entretenida, ¿eh? Yo estoy hablando algo súper denso, pero ustedes se van a reír y lo van a ver desde otro punto de vista. Y llega este personaje y le dice a la abuelita de Laura, le dice: Laura, yo conozco una amiga de mi vecina que su hijo tenía cáncer, entonces ella lo que hizo, una manda. Ella era homofóbica, le cargaban las lesbianas, entonces lo que hizo ella, se fue a meter a estas casas de lesbianas y todos los días se metía con una lesbiana. Y sabes tú que el cáncer... ¿Era la manda? La manda de la otra persona. Y el cáncer se le desapareció. Entonces yo creo que tú tienes que hacer algo parecido. Y la abuela de Laura empieza a buscar qué puede hacer, que a ella le duele tanto para poder salvar el cáncer de su nieta, y se empieza a meter con los caballeros del barrio. Entonces se ve como... Tiene muchos temas... La obra es una obra muy buena, está en el Teatro Camilo Enrique, Amunátegui 31, del 7 de mayo al 5 de junio, jueves y viernes a las 9 de la noche. ¿La obra se llama? Historias de amputación a la hora del té. Me dice que está desde el 7 de mayo al 5 de esta semana y la otra. Y la otra en la Sala Camilo Enrique. A las 9 de la noche. Histórica sala, por lo demás. Histórica. Está a cargo de Ramón Grifero ahora esa sala de teatro, después que renunció al Arci con todo este problema que estábamos hablando. Pero rescató a sus alumnos. Rescató, ellos son en su gran mayoría compañeros míos, hay varios compañeros míos y profesores. Es una obra buena, así que yo se las recomiendo. Es una obra que los hace pensar, que los hace reír, que los hace emocionar, y por lo demás está muy, pero muy, muy, muy bien actuada. Perdón, entendí que la dirección no es de Ramón Grifero. No, la dirección es de Javier Casanga. De Javier Casanga. Y la dramaturgia de Carla Zúñiga. De Carla Zúñiga. Así que los dejo invitados y se los vuelvo a decir, es una obra muy, muy buena, y el teatro emergente necesita ser anunciado y necesita público. No se van a arrepentir, sale 3.000 pesos la entrada de estudiante y tercera edad y 5.000 pesos la entrada general. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Isabel. Chao, Isabel, que les vaya bien. Oiga, tenemos contacto telefónico porque se puede armar. No lo presenté así para... ¿No? Le dice sonríe. No, si yo no me sonrío, pero... Está dichoso, no estés dichoso. Vaya. Es que no todos los Pónganos días... en antecedentes. No todos los días te retiran de una actividad, po. ¿Y hoy día pasó eso? ¿Pasó en nuestras narices? Exactamente. Escuchemos a quién y por quién. A ver. Y en segundo lugar, con respecto a la Carla, bueno, nosotros queremos mucho a la Carla, y ella tomó una decisión que es netamente personal. Nosotros no supeditamos, y yo siempre lo he dicho, los afectos por sobre los temas de poder o los temas políticos. Con la Carla seguimos cercanas como siempre. A ella le gustan mucho los temas de salud, pero la Carla tiene una opción bien personal. Está estudiando medicina alternativa, está estudiando medicina china. De alguna forma, nosotros la vemos a veces como muy decidida a ir un poco de salida, a veces tal vez, o la percepción que nos podemos formar es que ella puede ir un poco de salida de la política, pero por eso respetamos netamente su decisión, que es una decisión muy personal de ella, y la queremos igual, y por lo tanto en muchas cosas nos vamos a seguir encontrando con ella.
La senadora Lili Pérez, refiriéndose a la Carla claramente es la diputada Carla Rubilar, quien se encuentra con nosotros al teléfono. Diputada, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Pancho? Beatriz, Álvaro. ¿Cómo está en retirada? ¿Está en retiro? Oye, sí, me acabo de enterar. Me enteré por la prensa. Me enteré por la prensa, literal. Ay, pero diputada, bueno, cuando hablábamos con la senadora Lili Pérez, esto era una respuesta de ella, porque le preguntábamos cómo tomaban ustedes, que usted hubiese salido de Amplitud, y esta es parte de la respuesta de la senadora Lili Pérez. Yo en ese momento tengo que reconocer, el Álvaro saltó así, dijo, lo que está diciendo, yo lo tomé como algo, como en buena onda, pero ¿no es en buena onda la forma en que lo dice Lili Pérez? O sea, ella sabe que no es la razón por la cual salí de Amplitud, y en algún momento ella planteó que sabía que más o menos las diferencias que yo tenía que ver con que quería más o menos cuidar a los niños, tener más tiempo con la familia, a lo cual yo le contesté que ella sabía perfectamente que no era esa la razón, que yo había tenido 3 hijos durante mi carrera parlamentaria y había seguido trabajando sin problema. Y después, claro, hubo algunas conversaciones en las cuales Amplitud quería que yo saliera diciendo un poco que esto pasaba por mi desgano por la política y que yo en realidad no quería participar en nada más, y un poco anunciando mi jubilación anticipada, digamos, a lo cual yo les dije que no iba a aceptar una salida así. Por lo tanto, dije lo que creía que tenía que decir y lo he dicho en todos lados, y no me parece que se ocupe ese argumento como para tratar de decirle a la ciudadanía que me fui de Amplitud porque me quiero ir de la política o cualquier razón similar. O sea, a mí me da mucha lata que la Lili haya caído en ese juego. No lo esperaba de ella, para ser honesta. ¿Sabes lo que extraña, diputada? Además es que estamos hablando con Carla Rubilar a propósito de una entrevista que tuvimos a las 9, entre las 9 y las 9:30, muy temprano, con Lili Pérez, donde ella aduce razones de que está dedicada a la medicina alternativa, a la medicina china, y que esto significaría, digamos, poniéndolo en contexto de su renuncia a Amplitud, un retiro, el comienzo de un retiro de la política. Lo que llama la atención justamente es que siempre, y usted misma aquí el día lunes estaba hablando de la cercanía que había y del cariño que había entre ustedes, pues uno entendería, si hay una disputa, si hay un conflicto, que se insista en dar el argumento de que esto es el comienzo de un alejamiento de la política, pero señalándose, digamos, expresamente que hay esa cercanía, es curioso que se insista, digamos, en el argumento del retiro de la política, digamos, como el fundamento de su retiro de Amplitud. O sea, Álvaro, no lo entiendo, no lo entiendo de la Lili, y me llega un tuit de combinación clave, digámoslo como es, y ahí me preguntan que qué opinaré yo ahora que la Lili me jubiló, y yo la verdad es que ahí empecé a averiguar, y bueno, hoy día me ponen ustedes el audio, y a mí me llama la atención. Efectivamente estoy estudiando acupuntura en una universidad, tengo intenciones de avanzar en un tema que para mí es muy relevante, que tiene que ver con la medicina natural y sobre todo las hierbas, los botiquines herbarios. Yo creo que hay muchas farmacéuticas interesadas en que uno no utilice lo natural como antes. Pero eso es parte del desarrollo personal que uno puede hacer perfectamente siendo política, o sea, no tiene nada que ver. Yo hice 3 diplomados siendo parlamentaria en mi primer periodo, pude seguir un segundo, un tercero, o sea, estudiar nunca ha sido un problema para seguir en la política, creo yo. Muy por el contrario, debiera ser una responsabilidad, parte de la formación necesaria para poder ser mejor cada día. Diputada, ¿y por dónde cree que pasan los dichos de la senadora? No sé, yo creo que ella tal vez quiere bajarle el perfil un poco a la discrepancia que yo tuve y que ellos mismos reconocieron, porque cuando yo salí de Amplitud, ellos mandaron un comunicado reconociendo lo que yo estaba diciendo, que ellos habían privilegiado 100% la política partidista electoral. Ese es el comunicado que manda Joaquín Godoy ese día. Tal vez no ha sido tan bien recibido la situación y están tratando de buscar una explicación más que por el lado de que yo me voy por razones personales o porque me voy de la política. Pero a mí la gente me conoce y yo, no puedo dejar pasar una cosa así, por muy Lili Pérez que sea la que lo diga y todo el cariño enorme que yo le tenga. Yo se lo dije en algún momento, no puedes ocupar ese argumento y no pueden ocupar ese argumento porque no es real. La decisión de si yo sigo o no sigo en política es una decisión que va a tomar en 3 años más. Eso es un mundo
de diferencia en política, y ustedes lo saben, 3 años es enorme, pero esa es una decisión mía personal y no tiene nada que ver con mi salida de Amplitud. O sea, si yo hubiese tomado la decisión de irme, qué mejor que fundar un partido antes de irme. O sea, qué mejor que quedar en la historia de fundar el Centro Amplio Liberal o el Frente Amplio Liberal, como le quieran poner, con Velasco y la primaria, etcétera. O sea, es un retiro, entre comillas, grandioso de la política. No tiene nada que ver. Fueron las razones que he dicho en todos lados, que he transmitido, y lamento profundamente que la Lili haya caído en esa trampa, creo yo, porque finalmente no es real, digamos. Perdón, diputada, no es mi interés escarbar si es que hay un atado o están en mala onda, no es eso, pero ¿ella cayó en eso por un error o es algo a propósito que dice? Porque a lo mejor no comparte con usted que se haya ido, porque de alguna manera no directamente le recrimina que debilite Amplitud, no sé, será, yo hago esa lectura. Pucha, vea, en la conversación conmigo, en la relación conmigo, nunca hemos tenido esa conversación ni nada. Muy por el contrario, fui al Senado por la ley Ricardo Soto, me encontré con ella, conversamos, nos reímos. No, me dijo que había estado muy bonita la fundación, que había tanta gente, que le daba pena que me hubiese ido, cosas que me había dicho antes, pero nada más. Entonces yo no sé cuál es la idea. En algún momento se los conté, le recriminé a Amplitud esto de que habían dicho como al aire a los periodistas que yo me había ido por una pelea con la senadora Lili Pérez, porque yo tuve que desmentirlo en todos lados, y manifesté mi molestia. Se lo dije a Pedro Brown, le dije, no me parece que ustedes hagan correr este comentario, porque no solamente, entre comillas, es una lata para mí, que le tengo un enorme cariño a la Lili, sino que también le hacen daño a la Lili, se lo dije así. Pero ahora que la Lili ocupe ese argumento, yo la verdad es que no entiendo mucho, y bueno, ojalá que conversemos, porque es bastante extraño. No tengo mucha explicación, para ser honesta. Sí, y a propósito, claro, subrayando lo que dice Bea, que no es el ánimo entrar en una cosa personal, pero fíjate que es justamente eso lo que pasa, que en vez de hablar de política se coloca una decisión que me imagino yo es eminentemente política en el ámbito de lo personal, y ahí jodimos, porque cruza el límite, digamos, de lo público. Y me parece que lo primordial es lo público, digamos. Hay una decisión de carácter político suya, y se sitúa en el ámbito de lo personal. Sí, no tengo muchas explicaciones, por eso que agradezco enormemente que me den la oportunidad de hablarlo, porque creo que uno no puede dejar pasar estas frases. A veces uno le da una vuelta y dice, bueno, lo agrandaré más, pero yo creo que no corresponde, porque además lo había hablado con ella, lo había hablado con Pedro, que no se podían ocupar esos argumentos por parte de Amplitud, y que los estén ocupando ya sea a la pasada, en una radio, entre medio, no me parece correcto. Y ojalá que efectivamente sea la última vez que me entere que lo ocupen, porque si no voy a tener que seguir llamando a radio, y no es la idea. Yo creo que Amplitud hable de lo que quiere hacer, de cómo concibe su camino para ser partido político, o qué sé yo, y yo hablaré de lo que creo que hay que hablar, pero no sé, fue fuerte para mí, no tengo muchas palabras en realidad. Bien, diputada, muchas gracias por este llamado. Ya, pues se lo agradezco harto. Ya. Un abrazo. Un abrazo también. Estaba la diputada, hoy día diputada independiente, Carla Rubilar, respondiendo a algo que nos dijo la senadora Lili Pérez. De hecho, lo escuchamos, ese extracto, en una conversación bien temprana, que yo, de verdad, no, en ese momento que lo dijo, yo lo asumí como alguna onda, mira, sabes que ella está en otra cosa, pero haciendo la lectura más detenida, efectivamente, como reaccionó Carla Rubilar, así como que le estaban casi dejando fuera de la política, como que se estaba jubilando de la política. Es bien habitual, o sea, no sé si tan habitual, pero generalmente hay distintas maneras de bajarle el perfil a una decisión, y una de ellas ciertamente tiene que ver, ahora podría ser cierto, evidentemente, o sea, esta misma conversación con la diputada, que ella se preocupó por lo que escuchó a través de redes sociales, de aclarar, digamos, pero podría haber dicho, sí, pues efectivamente, y no hay ningún problema, digamos. El tema es cuando no es efectivo, cuando no... Ahora, habitualmente ese tipo de decisiones las dice uno y no la anuncia el otro. Y no la anuncia, no la anuncia otro. Claro. Y no la anuncia otro.
Es verdad. Oye, yo les quiero recordar de Casa Mía. A ver, recuerden nomás. Esta residencia premium para adultos mayores que consiste en departamentos de 3 tamaños diferentes, todos con baño privado, servicio completo de hotelería, atención de enfermería las 24 horas con médico residente, por supuesto, y con personal dispuesto a brindar lo mejor de sí. ¿Qué tal? Normandía 1882, Comuna de Providencia, es la dirección y el fono 22-343-0006. 22-343-0006. Recuerda, Casa Mía, nuevo concepto de residencia premium para el adulto mayor. Le sale bonito al Pancho también. Qué lindo. Le sale lindo. Ya, nos vamos. ¿Cuándo cumplimos un año? El lunes. No, ¿lunes o domingo? Lunes. Porque partimos un domingo en la noche con la programación. Te recuerda que hubo un cóctel aquí. Sí, me acuerdo. Afortunadamente, sí, me acuerdo. Exactamente. Doy fe. Yo no, porque voy a estar cumpliendo como un mes. No, pero sí. Ya. Pero igual me sumo a la celebración, ¿eh? Somos dos, pues. Somos dos, también. Canito también responsable, está puesta al aire. Exactamente. Muchas gracias. Buenos días, Beatriz Sánchez. Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a la 1:30 en Clave Deportiva. Exactamente. Ahí estaremos hablando de la selección. Chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave. En la 92.9, Combinación Clave. Mañana volvemos para seguir desmenuzando la contingencia con los temas que nadie toca, pero que a ti te interesan. Combinación Clave, solo en la Clave 92.9, tu nueva número 1. Somos la Clave 92.9.